Entonces, compartimos pantalla. Tienen ahora mismo ahí en pantalla electrostática. Sí, profe. Entonces nosotros en la primera presentación que le pasamos, donde estaba la evaluación y demás, había un par de videos en los cuales el primero era de una persona en un laboratorio realizando una serie de experiencias con respecto a los efectos de la electricidad estática o electrostática, obviamente en un ambiente controlado, en este caso en el laboratorio. Vimos inclusive que cuando estaba el señor cargado electrostáticamente o un objeto electrostáticamente y un recipiente con algún material inflamable, donde al acercar el objeto cargado, ya sea la persona o ya sea la placa, al producirse la chispa se encendía ese material combustible. Y luego entonces vimos un par de videos de la vida real en donde una joven está haciéndose autoservicio en una estación de combustible y de repente al momento en que agarra la pistola o el surtidor para retirarlo del automóvil, entonces se da el encendido del combustible remanente en la pistola. Y bueno, no pasa mayores en el video, se observa que no pasa mayores el evento, pero igual cualquiera persona que le pase eso, su buen susto se da, ¿no? O sea, estamos en una estación de combustible. En las películas, desgraciadamente, o sea, mucha gente tiene referencia en las películas, no. En las películas sale que de repente usted está con un cigarrillo, suelta el cigarrillo y adiós estación de policía y usted también porque explotó todo, ¿no? Así que imagínense el que usted esté cargando combustible y que de repente se encienda el combustible en ese punto del automóvil. El primer pensamiento que usted va a tener es: el carro va a explotar y también voy a explotar acá en la estación, ¿no? Vuelvo, repito, no pasa mayores el suceso. En el segundo video, entonces sí vemos algo mucho más peligroso. Estamos hablando de un señor que está con un camión tanquero, está trasegando combustible, se enciende el combustible, o sea, ya estamos hablando de una cantidad de combustible que se está moviendo mucho mayor y, bueno, por supuesto en este caso también no sucede estilo Hollywood, que salta el camión a volar y todo destruido, ¿no? Sino simplemente, o sea, se encendió el combustible, el señor viene, agarra el extintor, apaga las llamas y la cosa tampoco pasa más allá de eso, del susto y bueno, en este caso sigue los protocolos que ya están establecidos en los momentos que se deben aplicar, ¿no? Entonces, como les decía, cuánto tiempo ese señor pudiera estar realizando esa labor repetitivamente y bueno, en una ocasión sucede eso. Los accidentes no avisan, los accidentes obviamente, como su nombre lo dice, suceden espontáneamente, puede pasar en cualquier momento y en este caso le pasa a ese señor eso. Y asimismo muchos accidentes a personas que tienen cualquier cantidad de años en una misma labor, por un descuido una vez, lamentablemente puede ser fatal. Bien. Los objetivos de esta presentación: explicar y demostrar la primera ley de la electrostática, discutir la carga por contacto y por inducción, escribir y aplicar la ley de Coulomb y aplicarla a problemas que involucran fuerzas eléctricas. Definir el electrón, el Coulomb y el microcoulomb como unidades de carga eléctrica. Entonces, para hablar de todo esto que estamos viendo en esta diapositiva, con los objetivos que queremos lograr, empezamos a hablar de lo que es la materia.
como dice la definición aquí, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene una energía medible y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Entonces, para materia, de repente muchas personas lo pueden tomar como todo lo que está a mi alrededor y yo mismo, ¿no? Nosotros somos materia, pues esto es materia. Vemos ahí en la figura de la derecha lo que los científicos denominan entonces lo que es para ellos la materia en el universo. Dicen que está compuesta por 70% de energía oscura, 25% de energía, materia oscura. Son esos dos primeros elementos son todavía en cierta forma especulaciones. Se está investigando obviamente sobre eso. Luego entonces el 4% es hidrógeno libre y helio. Luego viene las estrellas mismas, son un 0.5%. Neutrinos sueltos en todo el espacio son 0.3%. Y ya entonces lo que son metales, elementos pesados, es el 0.03%. Y como ven ahí, entonces se está colocando la Tierra como un elemento pesado. O sea, lo que compone nuestro planeta, nosotros mismos, estamos formando parte de ese 0.03% de todo el universo. Ya desde el colegio, a ustedes se les dijo que la materia en este caso está formada por átomos. Se habló de una tabla de elementos, ¿verdad? ¿El primer elemento cuál es? ¿Esa tabla? El hidrógeno, profe. El hidrógeno, número atómico. El primero. ¿Cuál es su número? 1, profe. El 1. Sí, esa pregunta es sencilla. Si ya le dijera yo cuál es el último, ya entonces ahí ni yo ahora mismo les puedo decir porque no recuerdo. Pero sin embargo, entonces obviamente tenemos por encima de 100 elementos, ¿verdad? Que se han reconocido y la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, perdón, los elementos finales que aparecen en esa tabla son producto de las investigaciones en energía nuclear. Entonces, nosotros manejamos o estamos acostumbrados que de toda esa tabla, quizás siempre escuchamos ciertos elementos con bastante frecuencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hidrógeno 1, hablamos del carbono, hablamos del oxígeno, hablamos del helio, hablamos del hierro, aluminio, o sea, ciertos elementos que de repente quizás lo vemos cotidianamente, de algún momento los manejamos, y otra serie de elementos entonces que la verdad algunos no sabemos ni para qué sirven, pero que formando enlaces con otros de repente tienen alguna función especial. Por ejemplo, el hierro unido con el carbono, sabemos que con eso tenemos que cosa. Acero. Uh-huh. Y ese acero también, añadiéndole alguno que otro elemento adicional, de repente también lo mejoramos en sus propiedades, ¿no? Si lo queremos que sea, que no se oxide, añadimos níquel y así por el estilo. Hay una serie de combinaciones de elementos que nosotros podemos realizar para obtener
nuevas estructuras de materia, ¿no? Entonces, como dice aquí, el átomo tiene un nivel microscópico. Obviamente, a simple vista yo no los puedo ver. El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de moléculas. Estas son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. A su vez existen microscópicos, o sea, elementos microscópicos que permiten descomponer los átomos en constituyentes aún más elementales. A nosotros los constituyentes elementales que nos interesan son los electrones, los protones y los neutrones. Y más que todo de esos tres, los electrones, más adelante. Aunque en este primer punto de la electrostática vamos a tratar tanto electrones como protones porque son las partículas que realmente tienen carga eléctrica. Como dice ahí, electrones son partículas leptónicas con carga eléctrica negativa, protones son partículas bariónicas con carga eléctrica positiva, y los neutrones, partículas bariónicas, sin carga eléctrica, pero con un momento magnético. Ahora bien, alguien que busque qué es leptónico y alguien que busque qué es bariónico. ¿Ya? ¿Alguien buscó qué es leptónico? Busqué bariónico. Bariónico, bueno, bariónico, pues. Esas son la familia de las subpartículas. Eso, que ahí encontramos los gluones, neutrinos, lo que son las áreas de los quarks. Uh-huh. Y los electrones, las leptónicas, ¿quién lo buscó? Yo encontré, profe, algo aquí yo coloqué leptón, si yo coloqué leptón, ¿está bien? ¿O tenía que buscar leptónico? Dice, un leptón es un fermión fundamental sin carga hadrónica o de color, y que aproximadamente existen 6 leptones y sus correspondientes antipartículas, el electrón, el muón, el tau y 3 neutrinos asociados a cada uno de ellos. Uh-huh. Bueno, obviamente son definiciones un tanto específicas. Nosotros no vamos a ser físicos nucleares, pero bueno, para efectos de saber o tener algo más de conocimiento, pues lo mando a buscar eso, ¿no? Lo que nos importa de estas partículas realmente, electrones carga negativa, protones carga positiva. Como ustedes vieron en las definiciones, obviamente me está mencionando de que cada uno de ellos internamente está constituido por otros elementos. Esos elementos son estudiados a través de dispositivos llamados ciclotrones. El ciclotrón ahora mismo más famoso es el del CERN, son siglas de un grupo que está ubicado en Europa. Bueno, siempre hago referencia a Hollywood porque muchas veces nosotros, o sea, vemos alguna película y en las películas salen ciertas cosas que obviamente prácticamente se convierten en ciencia ficción a la hora de la hora, porque el poder realizar esas cosas a veces plantean el que usted puede hacer cosas que de buenas a primeras no es tan fácil hacerlas. O sea, por ejemplo, el ciclotrón este del CERN, si buscan por ahí alguien información sobre él, es un anillo de varios kilómetros de diámetro, el cual se utiliza para acelerar partículas prácticamente a la velocidad de la luz, las partículas subatómicas,
para chocarlas entre sí, y una vez que se chocan, al igual que de repente, por ejemplo, yo choco dos automóviles y saltan piezas de los automóviles a diferentes lados, entonces al chocar yo las partículas, obviamente ellas también sueltan sus elementos internos, por decirlo de alguna manera, y a través de obviamente una serie de sensores se trata de detectar estos elementos para saber entonces cuáles son los constituyentes subatómicos. De estos hay uno que se le conoce como el nombre de la partícula de Dios. No sé si han escuchado ese término. El bosón de Higgs, Ajá. ¿Qué has escuchado sobre eso? que prácticamente es la partícula que le da la masa a la materia. Y que también la mantiene unida, o sea, porque de repente nosotros no podemos pensar un átomo, tenemos todas estas bolitas en el núcleo de protones y neutrones, tenemos todas estas esferitas rodando alrededor del núcleo, pero o sea, ¿qué mantiene a estos elementos que hace un rato mencionaron los quarks y demás unidos para formar entonces un protón? Y los elementos también internos de lo que entonces forman un electrón. Entonces, esta partícula se ha vuelto importante para los físicos, el detectarla y tratar de conocerla, o sea, pero estamos hablando de elementos extremadamente pequeños, no son visibles y solamente a través de sensores que de repente se pueden detectar. Y como les decía, nosotros en referencia a Hollywood, un ciclotrón generalmente es un anillo bastante grande para lograr acelerar partículas a esas velocidades que mencionamos hace un rato. Sin embargo, no sé si ustedes vieron una de las películas de Iron Man, donde el señor Tony Stark prácticamente instala un ciclotrón en su sótano. ¿Alguien Sí. recuerda esa escena? Sí. Sí, la segunda película. Supuestamente un elemento nuevo. Exactamente. O sea, en este caso, el ciclotrón que él arma lo utiliza para generar o crear un elemento nuevo. O sea, como si fuera algo tan sencillo como eso, ¿no? Aunque es algo que desde la antigüedad se ha querido hacer. No sé si ustedes han escuchado sobre los alquimistas. Correcto. Sí, profe. ¿Cuál era, ¿cuál Sí, era el profesor. objetivo? ¿Cuál era el objetivo de los alquimistas? Los alquimistas más que todo se decía que creaban magia, pero lo único que hacían era provocar diferentes cambios químicos o físicos en alguna cosa de la materia y con ellas conseguir cosas que las personas, como no las conocían, pensaban que era magia. Exactamente. Transmutación de metales. Sí, ese era el objetivo final, pero específicamente, ¿qué transmutación querían hacer? De que conseguir la vida eterna, refinando sustancias. Sí, esa era una Podían transformar el plomo en La oro. piedra filosofal. La piedra filosofal. Exacto. La transmutación de plomo en oro a través de la piedra filosofal. La piedra filosofal entonces se volvió un punto importante para los amantes de este arte. Buscaron el poder lograr conseguir esta piedra que mágicamente entonces iba a ayudarme a crear un elixir de la vida y también permitiría convertir el plomo en oro. Como dice un compañero, o sea, todas las cosas que ellos hacían para muchas personas eran magia, simplemente eran reacciones químicas. Y entonces estos señores, esa era su búsqueda, ¿no? Recientemente en una serie de películas se mencionó algo sobre eso.
Harry Potter. Correcto. La primera película de Harry Potter habla, casualmente el título es Y la piedra filosofal, La ¿no? piedra filosofal. En este caso, entonces, la idea allí era que ya uno de los alquimistas más famosos, porque fue una persona que existió, logra conseguir esta piedra filosofal. El señor ya tiene cualquier cantidad de años, aunque el objetivo del malo de la película era apropiarse de eso para lograr nuevamente tener cuerpo físico, ¿no? Y vivir. Regresando entonces al señor Tony Stark, obviamente como supuestamente es millonario, se puede Profe, comprar los ese que materiales. usted mencionó, profe, es Nicolas Flamel. Ajá, correcto. Si ustedes lo buscan van a encontrar que realmente existió ese personaje en la historia. Entonces, regresando acá, el señor Tony Stark, como tiene dinero, él puede conseguir todos los elementos para armar un ciclotrón en su sótano. Cuando un ciclotrón es un elemento que utiliza bastante energía, y vuelvo repito, para obtener buenos resultados tiene que ser grande. Y en este caso ahí él en unos cuantos metros a la redonda logra acelerar partículas y, como bien dijeron ya, crea un nuevo elemento, ¿no? Para entonces lograr generar energía limpia y no intoxicarse con los elementos que estaba utilizando anteriormente. O sea, en el papel de los scripts de Hollywood lo resiste todo, y en este caso tan sencillo, ¿no? O sea, hacer un ciclotrón para hacer todas estas magias que en un momento determinado se le atribuía a los alquimistas. Bien. La estructura atómica obviamente es algo mucho más reciente. Sin embargo, el manejo o la comprensión de lo que era la carga eléctrica viene de los tiempos de los griegos antiguos. Como ven allí, ya desde el 600 antes de Cristo, los griegos descubren que al frotar el ámbar, rápidamente se atrae partículas pequeñas. Frotar el ámbar es un ejemplo de cómo generar una carga electrostática. La palabra griega equivalente a ámbar es electrón, y a partir de ahí entonces surge la palabra electricidad. Nuevamente, referencia de película, ¿dónde o en qué película famosa vemos el ámbar? ¿Y cómo es el ámbar? Jurassic Park. Sí, exactamente iba a decir eso. La primera película de esa serie, Jurassic Park. ¿Cómo es el ámbar? Es amarillo. Y tiene, y como cuando resina de árbol, creo que es. Es una sí, resina. es resina de árbol, y cuando se fosiliza, entonces se coloca como, se convierte en algo amarillo que tiene ciertos toques transparentes. Uh-huh. Como sí, está bien la definición, es la savia del árbol. Nosotros, ciertos árboles, si de repente rayamos su corteza, vamos a observar que sale como una especie de miel, o sea, tiene la consistencia y el color de la miel. Obviamente si tiene otro olor diferente, y si se lo prueba, bueno, esos son otros 500 pesos. Ese líquido fosilizado entonces es lo que nosotros conocemos como ámbar. Es un color entre amarillo y naranja, traslúcido, o sea, porque es semitransparente. Y en este caso, en esa película famosa, la pía, ¿qué cosa? ¿Qué pregunta hizo, profe? El ámbar en esa película que da pie a qué cosa, qué sucede con el ámbar, para que luce. Supuestamente en esa película dentro del ámbar se encontraba un mosquito
que tenía en su interior sangre de algún dinosaurio y a base de esa sangre y diferentes mutaciones que se hicieron con esa sangre, aprovechando los reptiles de ese momento, fue que se lograron crear diferentes variedades en la especie de los dinosaurios que se presentan en esa película. Correcto. Supuestamente lo que plantean ahí es que millones de años esa sangre se mantiene todavía en un estado bastante aceptable para lograr obtener ADN. La secuencia de ADN entonces sí tenía alguna falla, pero la complementa, como usted dice, con reptiles modernos y o inclusive más bien anfibios modernos, porque utilizan Eric que una rana, me parece que es lo que es la película. Una variación de unas ranas. Y entonces logran entonces recrear genéticamente nuevamente a los dinosaurios, ¿no? En este caso, para lo que nos interesa a nosotros, obviamente no nos interesan los insectos que estén contenidos dentro de esa roca, porque eso ya se considera como una roca. Lo que nos interesa es los experimentos que hicieron los griegos a partir del uso de esta roca, como dice ahí, se frotaba contra otro elemento y entonces generaba carga electrostática. ¿Cómo sabía que generaba carga electrostática? Porque una vez que frotábamos esta roca con otro elemento y la acercábamos a alguna otra cosa, de repente esa otra cosa se sentía atraída hacia el ámbar y por esa manera entonces ellos determinaron y dieron sus primeras impresiones con respecto a esto de las cargas eléctricas. Aquí entonces lo último que se menciona, que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, en este caso el electrón, que es la carga que más vamos a utilizar más adelante, tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y es la fuente de lo que se llama fuerza eléctrica. Entonces, algunos experimentos de electrostática, aquí se muestra cosas que hicieron en ese tiempo los griegos, por ejemplo, una barra de caucho, frotándola contra la piel de cabra. Entonces, eso incita a que los electrones se muevan de la piel a la barra de caucho. Y una vez que yo retiro la barra de caucho de la piel después de frotarlo, los electrones, como se dice ahí, se pasan de la piel hacia la barra. La barra entonces queda cargada negativamente y la piel queda positivamente. O sea, nosotros en los átomos tenemos los llamados electrones de valencia, que si ustedes recuerdan sus clases de química, son los que sirven para que en un átomo de oxígeno, por ejemplo, se pueda unir con dos de hidrógeno y formamos una molécula de agua. Pero en otras ocasiones, de repente, esos electrones de valencia, cuando realizamos una acción como esta, de fricción de dos materiales, entonces nosotros logramos de alguna manera que esos electrones de valencia salten de un material al otro. Y por esa razón entonces que se dan estos fenómenos de electrostática. Vemos entonces, vuelvo y repito, aquí que la barra de caucho se carga negativamente y la piel queda entonces positiva porque le quedan faltando electrones. Si yo la barra nuevamente simplemente la coloco sobre la piel, automáticamente se descargaría, o sea, porque todo sistema siempre quiere llegar al equilibrio y los electrones que quedaron de más en la barra regresarían a la piel de cabra y quedaría todo, por decirlo así, tablas en equilibrio. Se dice que la barra se cargó negativamente debido a un exceso de electrones y se dice que la piel se cargó positivamente por deficiencia de electrones. ¿Okay? Esos son los eventos que suceden allí. Nosotros podemos hacer ese experimento en nuestras casas en pequeña escala. Si usted de repente
sostienen una peinilla plástica con algún elemento que sea aislante y se peinan, va a suceder algo parecido a lo que se muestra aquí. En un momento de peinarse, la peinilla va a quedar con carga negativa y su cabello con carga positiva. Si usted esa peinilla luego la acerca a los vellos de su brazo, por ejemplo, va a usted observar que esos vellos se van a erizar o se van a buscar hacia la peinilla. También eso se puede lograr con un globo. Si usted infla un globo y lo frota contra su piel, luego entonces también puede lograr ese mismo efecto de que cuando lo acerca nuevamente a su piel, los vellos en esa área se van a erizar. Otro experimento que ellos lograron realizar fue el vidrio con la seda. En este caso se da el efecto contrario de la piel con el caucho. Al frotar el vidrio con la seda, los electrones del vidrio son los que pasan a la seda y la seda entonces queda con carga negativa y la barra de vidrio con carga positiva. ¿Ok? Entonces, obviamente también en esos tiempos, las personas que hacían estos tipos de experimentos, en algún momento también se les denominaba que eran magos, porque al esto de repente llevarlo cerca de otro elemento y ver que se atraía, entonces obviamente las personas que no conocían sobre el fenómeno quedaban maravilladas de ver la atracción que entonces estaba produciendo el acercar esta barra a otro elemento. Bien, un aparato de laboratorio, como dice aquí, que se usa para estudiar la existencia de los tipos de carga, se llama el electroscopio. Y aquí tenemos dos tipos de electroscopio. El que tenemos a la izquierda, hay una palabrita ahí que también lo deben haber escuchado en alguna película. Electroscopio de esferas de médula de Sauco. Y a la derecha entonces tenemos un electroscopio de hoja de oro. Como ven aquí, es un soporte, el cual tiene un hilo, el cual está entonces en sus extremos con dos esferas de ese material llamado Sauco. Y el de la derecha dice que es hoja de oro. Tenemos un elemento, una esfera conductora, la cual está acoplada en la parte interna con un elemento metálico que a su vez tiene también una hoja de oro. El elemento oro que está en condiciones normales prácticamente caída o pegada al objeto metálico. ¿Cuál es la palabrita de la izquierda que le suena haberla escuchado en una película? Sauco, ¿De dónde? de Harry Potter, la varita de Sauco. Nuevamente, ahí estamos ganando con Harry Potter, ¿no? Una referencia de película. Entonces, el Sauco, ¿qué es? Es un árbol, si no me equivoco. Sí, un árbol. En este caso estamos hablando de que la varita era, en este caso, de un árbol llamado Sauco, y era la varita más poderosa en este caso, ¿no? Porque había sido dada por La muerte. Por la muerte. y era una de las reliquias de la muerte, ¿no? Una de las reliquias de la muerte que se presentaba en esa película. Junto con la capa de invisibilidad y la piedra de la resurrección, creo que era. Correcto. Bueno, siempre ahí me gusta mezclar la ficción con la realidad, ¿no? En este caso, lo que nos interesa aquí es que existe el Sauco,
De repente quizá alguien vio esa película y pensó Sauco como algo que no le suena de la vida cotidiana, quizás pensaron que era algún elemento mágico o algo por el estilo, ¿no? En este caso es un árbol. Aquí lo que nos interesa acá es que de este árbol se saca ese material y se fabrican esferas, las cuales nos sirven para estos experimentos de electrostática. Entonces, vemos aquí el efecto de el utilizar caucho con piel, se frotó, se logró que la barra de caucho se cargara, entonces la barra se topa o toca con las esferas de Sauco, que en ese momento por estar en equilibrio están unidas. Pero una vez que la barra de caucho libera los electrones que tiene de más hacia las esferas de Sauco, entonces las dos esferas van a quedar con carga negativa. ¿Y qué vemos en este momento? Que una vez que yo retiro la barra de caucho y quedan las dos esferas con carga negativa, las dos esferas tienden a separarse una de la otra. Y finalmente entonces va a quedar el electroscopio de esta manera. Las dos esferas separándose una de otra. Con eso estamos demostrando lo que dice aquí al final. Dos cargas negativas se repelen mutuamente. Si hacemos lo mismo con la barra de vidrio, entonces al frotar la barra de vidrio con la seda, sabemos que la barra de vidrio queda faltándole electrones. Una vez que entonces está dando el electroscopio en equilibrio, o sea, las dos esferas juntas, y tocarlas con la barra de vidrio, entonces la barra de vidrio va a tender a extraer electrones de la bola de Sauco. Y una vez que sucede eso, entonces al quedar sin una cierta cantidad de electrones entre ellas, entonces se va a considerar que ellas quedan cargadas positivamente. Y al quedar cargadas positivamente, entonces va a suceder lo mismo que cuando quedaron las dos cargadas negativamente. Va a tratar de repelerse o separarse una de la otra, y al final el sistema va a quedar igual. Las dos esferas de Sauco separadas a una cierta distancia, porque entonces en este caso se comprueba que cuando se tienen dos cargas positivas, se repelen mutuamente. ¿Ok? Las dos esferas debemos suponer que tienen la misma carga positiva y por eso entonces se están repeliendo y quedan colocadas de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ahora lo que se muestra en esta figura, donde con caucho cargamos negativamente una esfera, con vidrio cargamos positivamente otra esfera y acercamos esas esferas una a la otra, se va a dar entonces el efecto de que ellas entonces se van a atraer. Una negativa, la otra positiva, entonces usted va a ver que ellas van a buscar el tocarse una con la otra. Se da el efecto de atracción entre ellas. Así que entonces, la tercera experiencia que se está mostrando aquí, me está demostrando que las cargas opuestas se atraen. Y una vez visto estas tres experiencias que acabamos de mostrar en estas diapositivas, entonces podemos enunciar la primera ley de la electrostática, que simplemente dice que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. ¿Ok? Tan sencillo como eso en este caso. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando manipulamos imanes. Ustedes saben que los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Si yo trato de unir dos polos norte, ¿qué sucede?
Se repelen, profe. Ujú. ¿Usted ve algún enanito o algún bicho que de repente está poniendo sus patas entre las dos imanes para que se separen? ¿Hay algo en medio de los dos imanes? Así como usted lo refiere de si algo que los separe o algo que se interponga entre ellos, no, simplemente porque son cargas similares, no se unen, sino que entre ellas se repelen. Ujú. O sea, estoy preguntando eso de esa manera tonta porque acá vamos a ver eso. O sea, en este caso nosotros las cargas no las podemos ver, pero sabemos que existen carga positiva y carga negativa. Entonces, los cálculos matemáticos que nosotros vamos a hacer más adelante implican eso, de que si yo tengo una carga negativa y luego acerco otra carga negativa, entre ellas se va a dar un efecto de que se van a tratar de separar. Y ese efecto de que se traten de separar me está dando la dirección de una fuerza eléctrica. ¿Ok? Que por medio de fórmulas yo la puedo contabilizar. Y hago la referencia con los imanes porque los imanes yo sí los puedo ver. ¿Ok? Y en este caso se da más o menos lo mismo de que polos iguales de imán, yo los trato de unir. Si ustedes alguna vez han logrado hacer esa experiencia, siento que algo empuja a esos imanes a que se traten de separar uno del otro. Si pongo dos polos sur, lo pasa lo mismo, o sea, son el mismo tipo de polo, yo siento algo que me impide que yo los pueda unir. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo un polo norte y un polo sur de imán, al contrario, entonces tengo que pelear para que no se unan. Pues entonces yo voy a tener de una vez a unirse. Entonces acá cuando yo tengo dos cargas de diferente tipo, o sea, una positiva y una negativa, entonces ya van a experimentar esa fuerza de que quiere una pegarse a la otra. ¿Ok? La diferencia entre imán y la diferencia entre cargas es que las cargas yo realmente no las puedo ver. ¿Ok? Pero sabemos que existen y vamos a hacer cálculos matemáticos con respecto a esa fuerza de repulsión o atracción. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok. Se habla por todos. ¿Nadie No. tiene preguntas? Se quedan callados y nadie dice nada. ¿Nadie tiene preguntas? No, profesor, todo claro. Bueno, vamos a creer que los tres que contestaron son representativos de sus compañeros. Bien. Entonces, aquí vemos nuevamente puestos, no en un electroscopio, sino de repente estamos hablando de una barra que tenía colgada dos esferas que fueron cargadas negativamente entre sí, y en este caso, al tener ellas las dos cargas negativas, vemos que se da el efecto de repulsión. Si se da lo contrario, de tener entonces que se realice la carga de las dos esferas de forma positiva, vemos también nuevamente repulsión. Y por el contrario, si cargamos una de forma negativa y otra positiva, entonces vamos a ver el fenómeno de atracción. Aquí, bueno, se están pintando o se están coloreando la carga negativa verde, la carga positiva de un color rosa, pero en la realidad obviamente las cargas no tienen color. ¿Okay? Pero nosotros generalmente cuando trabajamos en estas áreas de electricidad, sí se dan ciertas convenciones al momento de trabajar y en algunos casos se dan colores para identificar algunos elementos. ¿Okay? Por ejemplo, los cableados eléctricos dentro de una casa
Ellos tienen ciertos colores que representan, en un caso determinado, a los cables que tienen realmente energía, los cables que son neutros, los cables que son de tierra, etcétera. Bien. De los experimentos que se hacen con electroscopio, entonces aquí vemos ahora el uso con el electroscopio de hoja de oro. En este caso dice que hay que hacerlo por contacto, aunque realmente también con el de la bola de Sauco, la de Sauco, también hay que hacerlo por contacto. Vemos aquí una barra de caucho, la cual está cargada negativamente, la cual con ella tocamos entonces la esfera externa que está en el electroscopio. Como ven, la flecha verde me está indicando de que los electrones que tiene además la barra de caucho se van a movilizar hacia adentro del electroscopio. Tanto la barra metálica como la hoja de oro, la que estaría aquí pintada de negro, van a recibir esos electrones y por las dos entonces tener la misma carga, vamos a ver entonces que la hoja de oro se separa de la barra. Una vez que entonces nosotros retiramos la barra de caucho, vamos a observar que el sistema va a quedar entonces cargado negativamente. Y la hoja de oro obviamente separada de la barra metálica. Si hacemos lo contrario, entonces ahora con una barra de vidrio que tiene falta de electrones, entonces la barra de vidrio lo que va a hacer es que esto estaba en equilibrio, 0,0. Ahora la flecha va hacia la barra de vidrio porque entonces la barra de vidrio, porque le faltan electrones, va a absorber los electrones del electroscopio y ahora como le faltan electrones al electroscopio se va a quedar cargado positivamente y por eso entonces vemos que se separa también nuevamente la hoja de oro por tener la misma carga que la barra. Al retirar la barra de vidrio, entonces el sistema queda cargado positivamente. Las transferencias de carga anteriores se realizaron por contacto, o sea, las barras tanto de vidrio como de caucho estaban tocando a los elementos a los cuales yo quería transferir carga. Sin embargo, existe también lo que se llama la carga de esferas por inducción. O sea, simplemente por el hecho de que las cargas de igual signo se repelen, yo puedo entonces provocar que un objeto quede con una carga electrostática definida. Vemos aquí entonces que en esta experiencia nos dicen que tenemos dos esferas no cargadas. Luego acercamos una barra de caucho cargada negativamente. La acercamos, no tocamos la esfera. Al acercarla a la esfera verde, simplemente por el hecho de que la carga de la barra es negativa, va a provocar que entonces los electrones de la esfera verde se repelen y obviamente en este caso viajan lo más lejos posible de la barra de caucho. Y lo más lejos posible que ellos pueden encontrar de estar de la barra de caucho sería trasladarse a la esfera blanca, que es lo que vemos allí, ¿no? Electrones repelidos se movilizaron entonces a la esfera blanca y la esfera verde entonces queda con falta de electrones, queda entonces cargada positivamente. Si en ese momento yo vengo y separo a las esferas, todavía manteniendo la barra de caucho cercana a la primera, entonces, como dice aquí, aíslo las esferas, ellas van a quedar con cargas diferentes. Eso es lo que es la inducción. Simplemente por el efecto de la repulsión de cargas iguales, yo estoy empujando las cargas iguales de una esfera a la otra y al separarlas, entonces, ambas esferas quedan con esas cargas que se movilizaron entre sí. Se puede lograr también la inducción de una sola esfera, aunque es un poquito más complicado.
Aquí vemos una esfera, como dice, no cargada. Le acercamos la barra cargada negativamente, sin tocar. La carga negativa del lado donde está la barra se trata de alejar, pero lo más que puede alejarse es al otro lado de la esfera. ¿Ok? Entonces, aquí el experimento donde entra en su fase crítica, yo extraigo esa carga negativa. Ven que ahí se tenía primero en la animación la carga negativa, pero yo al tocar ese lado negativo en una conexión hacia tierra, lo que hice fue extraer esos electrones. Como dice aquí, se mueven a tierra. Y finalmente, una vez que yo retiro esa conexión de la esfera y alejo la barra de caucho, entonces la esfera va a quedar cargada positivamente. La pregunta por aquí que me hacen es, profesor, si estoy usando mi mano y toco la esfera y usted dice que se están moviendo los electrones, ¿siento algo? En este caso sí. Así mismo como estábamos comentando la vez pasada del pinchazo que ustedes sienten cuando se cargan electrostáticamente al entrar a un almacén o supermercado y luego tocan algún objeto metálico o tocaban a otra persona y se descargaban sobre esta otra persona. Entonces, obviamente aquí, a la esfera estar con carga negativa de este lado y usted tocarla, entonces ese movimiento electrónico a través de su mano va a generar ese pinchazo. Y entonces aquí al final la esfera va a quedar con carga positiva. Pregúntate aquí. De momento no, profe. Todo va bien. Solamente hablan con caballeros. Las damas, ninguna tiene pregunta. Nada más representación. No, profe. Ok, esperemos que esté claro entonces. Bien. En esta nueva diapositiva entonces vemos algo también que es una máxima de la electrostática. Dice que la carga no se crea, solo se redistribuye. Suena parecido a algo que quizás ustedes ya hayan escuchado anteriormente. ¿A qué se parece? ¿A qué De la materia, que no se crea, se Ujú. destruye, solamente se transforma. Es el mismo Se concepto. transforma? Ujú. Se transforma la materia. Acá hablamos de que la carga no se crea, solamente se redistribuye. O sea, trata de movilizarse para quedar en un estado neutro. Aquí vemos entonces, hace un rato mencioné de que, por ejemplo, nosotros podemos cargar un globo frotándolo y que quede cargado negativamente. Y aquí simplemente por inducción, al acercarlo a estas esferas sin tocarlas, vamos a provocar entonces la repulsión de las cargas negativas de las esferas, que entonces van a tratar de alejarse lo más posible del globo, y entonces estas esferas, por decirlo de una manera, van a quedar polarizadas en el momento en que el globo esté cerca, ¿no? Queda el lado positivo buscando hacia el globo, el lado negativo saliendo, huyendo cerca del globo. Retiramos el globo, automáticamente esto va a regresar a su estado normal. Mano derecha tenemos una fotografía de un personaje que está tocando un aparato llamado generador electrostático de Van de Graaff. Como el nombre lo dice, ese aparato genera electricidad estática a través de la fricción. Internamente él tiene una polea aquí, una polea en la parte baja acoplada a un motor, y entre esas poleas tenemos una banda de caucho. Obviamente el motor va a hacer que esa banda de caucho gire,
tanto en la parte superior internamente como en la inferior, vamos a tener lo que se llama una peinilla, que no es más que un alambre de estos de fibra que se abre, se espeluca, por decirlo así, y queda entonces paralelo a la barra, a la banda, perdón, de caucho, sin tocarla, y entonces ese movimiento del caucho con respecto a las poleas, esa fricción va a generar que la banda adquiera carga electrostática, y las peinillas lo que hacen es absorber esa carga electrostática. La peinilla entonces sí está acoplada directamente con esta esfera metálica, y la esfera metálica entonces va a tener carga eléctrica. Este señor, obviamente, al colocar su mano sobre el Van de Graaff, la carga eléctrica que está generando el Van de Graaff se está transfiriendo a través de su mano a todo su cuerpo. Y entonces, ahora mismo, él está funcionando como si fuera un electroscopio. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ahora mismo él es un electroscopio? Porque reacciona a la carga que genera el generador. Uh-huh. ¿De qué forma? ¿Cuál es la reacción que dice usted? El cabello. Exactamente. Se está transfiriendo, digamos que se está cargando negativamente la esfera. Uno puede lograr que se cargue positivo o negativamente. Bueno, digamos que se cargó negativamente. Usted está transfiriendo cargas negativas al cuerpo de esta persona, a todo su cuerpo, y en este caso esas cargas están llegando al cabello. Y en este caso, al cada hebra de cabello recibir el mismo tipo de carga, lo que va a suceder entonces es que ellas van a tender a separarse entre sí. Por esa razón entonces vemos que este señor tiene parte de su cabello erizada y las hebras de cabello están tratando de mantenerse libres una de la otra, o sea, separarse una de la otra. Si ustedes en algún momento en el que hay una tormenta eléctrica sienten que su cuerpo, los vellos se erizan o que su cabello se erice, trate de moverse rápido del lugar en el que está, porque posiblemente en ese lugar donde está vaya a caer un rayo. ¿Ok? En este caso, ya yo les mencioné que un rayo es una descarga electrostática bastante fuerte. O sea, es la fricción del aire, la nube, etcétera. Las nubes se cargan electrostáticamente y liberan una cantidad de energía bastante alta. Y en este caso, si usted está en un lugar donde usted es el punto más alto de ese sitio, a pesar de que usted cargue algún tipo de calzado aislante, si la energía es muy grande, eso no va a protegerlo. Y por esa razón pudiera darse antes de que caiga el rayo, de que usted sienta que su piel se eriza. ¿Ok? Ya tú, pero que no era. Bien. Entonces, para terminar por el día de hoy, vamos a hablar de lo que la carga eléctrica con respecto a los materiales, cómo se comportan. Vemos aquí que se mencionan 3 tipos de materiales de acuerdo a cómo se comportan con respecto a las cargas eléctricas. O son conductores, o son aisladores, o son semiconductores.
conductor dice que son todo material por el cual la carga se mueve con facilidad. Y como ejemplo tenemos prácticamente todos los metales. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros ya manejamos desde hace años. Sabemos que, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas dentro de nuestras casas hay cables de cobre que llegan a las tomas corrientes, que llegan a los interruptores, llegan a una cajilla donde hay otros interruptores, etcétera. Vemos en los postes cables eléctricos, en este caso de otro material llamado aluminio, y lo vemos que llegan a un lugar llamado subestación, y la subestación entonces llegan cables con mucho más grosor desde plantas de generación. El detalle es que los elementos utilizados para movilizar la electricidad clásicos se conocen con nombre de conductores. Son metales, los más utilizados son el cobre y el aluminio. En algunos casos se utilizan varillas de hierro o de acero para darle un poquito más de rigidez a los alambres de aluminio, pero generalmente más es el aluminio el que se utiliza para, y es el cable que ustedes ven en los postes. ¿Ok? Realmente los mejores conductores de electricidad entre los metales son la plata y el oro. Pero, ¿qué sucede con esos dos metales? Su costo es alto y no se encuentra en tanta cantidad como para tener todas las conexiones de oro y plata. Exactamente. Entonces, si el cobre usted se descuida y se lo roban de una casa o de una instalación cualquiera en un lugar que usted deje descuidado, ahora imagínese que se sepa que usted tiene una instalación de cables de oro. Eso no quiere decir que no se utilicen, sí se utilizan. Hay ciertos equipos en donde el fabricante le dice que, por ejemplo, en los componentes electrónicos, los conectores de los componentes electrónicos se hacen o bañados en oro o con oro sólido. Hay algunos audífonos que usted cuando ve el jack de inserción al equipo de sonido tiene color oro. En algunos casos obviamente es pintado, pero en otros casos es bañado en oro y en otros casos de repente es oro. Recuerden que estos metales también ellos se trabajan con quilates. Entonces el oro tiene obviamente un cierto quilate que es el que se utiliza para joyería y un quilate más bajo que no es tan vistoso, entonces el que se utiliza para estos elementos electrónicos para mejorar la conducción eléctrica y que supuestamente, por ejemplo, un audífono usted escuche con mayor fidelidad. Estamos hablando de audífonos alambrados, ¿no? Escuche con mayor fidelidad los sonidos. Claro que son equipos más caros, pero para el que tiene plata y que tiene un oído fino, vale la pena. El segundo tipo de material con respecto a la carga, al manejo de la carga eléctrica, vemos ahí a los aisladores, aquel material por el que fluye la carga muy poco o nada. Como ejemplo tenemos madera, pero ahí la madera tenemos que hablar que es madera seca, caucho, plásticos, ahí también tendríamos que decir vidrios, cerámicas, elementos como esos que entonces nos dan seguridad, porque si tuviéramos cables desnudos en todos los lugares, sería muy propenso a darse los cortocircuitos y las electrocuciones de personas. Vamos a mostrarle un momentito algo que también ustedes deben haber visto comúnmente por ahí, sobre todo en los postes.
Ujú. Vamos a dar compartir un segundo. Compartimos esto. Bien, aquí entonces vemos en los postes, ustedes han visto estos elementos, ¿verdad? Llegan los cables eléctricos y los cables eléctricos no llegan directamente al poste, sino que están acoplados a elementos de este tipo, que pueden ser de vidrio, pueden ser cerámicos, pudieran ser también de cauchos. El detalle es que ese elemento está aislando el cable eléctrico del poste. Bueno, en este caso este es un poste de concreto, así que el cable que toque al poste no va a suceder nada, él no va a transmitir electricidad. Pero todavía por ahí hay algunos postes metálicos. Y si un cable de estos toca el poste metálico, entonces obviamente se estaría descargando a través del poste metálico. Entonces, algunas veces esos aislantes sirven solamente para sostén del cable, como este que estoy señalando aquí. Y en otras ocasiones de repente funciona como punto de anclaje, y vean que para conectarse a lo que sigue del alambre necesitamos tener un cable empalmado que entonces busca o se empalma al otro cable. Entre mayor cantidad de energía se hace pasar a través de los cables, mayor debe ser el aislante que debemos utilizar. Vean que aquí hay, por ejemplo, 2 capas, acá sin embargo hay 4 capas. En estos postes que son como los que se transmite la energía hacia Panamá, obviamente tenemos entonces aislantes mucho más grandes. Los aislantes clásicos que nosotros conocemos en nuestras casas, obviamente en todos los cables tenemos un recubrimiento de un tipo de PVC, el cual aísla la energía eléctrica hacia el exterior de los cables, obviamente. Pero inclusive, como dice la definición dice nada o muy poco. Si usted envía más energía de la que soporta el aislante podría empezar a conducir energía. ¿Ok? También se puede dar un fenómeno en el cual nosotros, si transmitimos mucha energía a través de un cable, él se va a calentar y va a derretir al recubrimiento que tenga. Y eso obviamente provocaría de que el cable quede expuesto, y más adelante, si se topan, puede darse cortocircuitos, chispas, si hay combustible, algo combustible cerca, se enciende, incendio y ya problemas graves. Bien, ustedes ya tienen clase con otro profesor, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, Sí, profesor. vamos a dejar la clase hasta este punto. El día jueves, entonces, retomamos aquí mismo en esta parte de los materiales según la carga eléctrica que están manejando, cómo se comportan, ¿no? Tendríamos que hablar del último, que serían los semiconductores. Así que entonces